Hola, soy Chinoleo. Hoy quiero hablar de algo que aunque muchas veces parece lejano, en realidad nos atraviesa todos los días, la economía. Porque uno vive en Colombia y todo el tiempo escucha palabras como inflación, dólar, crisis, reforma tributaria, desempleo o crecimiento económico. ¿Por qué el dólar sube y de repente todo se vuelve más caro? ¿O por qué en Colombia siempre parece haber una nueva reforma tributaria? Así que en este video vamos a hablar de este libro como si fuera una conversación, sin tecnicismos complicados. Solo para entender mejor cómo funciona la economía colombiana, porque después de entender estas cosas, uno empieza a ver las noticias económicas con otros ojos. Ahora empecemos por una pregunta básica. Si Colombia fuera una persona, ¿de qué viviría? ¿Cuál sería su trabajo? ¿De dónde sale el dinero que entra al país? El libro lo explica de una forma bastante clara. Colombia vive principalmente de vender materias primas, es decir, el país exporta sobre todo petróleo, carbón, café, flores, banano y minerales. Productos que vienen directamente de la naturaleza o del sector agrícola. A esto se le llama una economía primario exportadora. Y es importante entender esto porque define gran parte de cómo funciona la economía colombiana. Ahora, vender materias primas no es necesariamente algo malo. Muchos países lo hacen. El problema aparece cuando dependes demasiado de ellas, porque las materias primas tienen una característica muy particular. El país que las produce no controla el precio. El precio lo decide el mercado internacional. Eso significa que el ingreso del país depende de factores externos. Es como si tu salario cambiara cada año dependiendo de la suerte del mercado global. Un año puedes ganar mucho y al siguiente tus ingresos pueden caer sin que hayas hecho nada diferente. Un ejemplo muy claro de esto en Colombia es el petróleo. Cuando el precio del petróleo sube, entra más dinero al país. El Estado recauda más impuestos. La economía se mueve más y hay mayor sensación de estabilidad. Pero cuando el precio del petróleo cae, todo cambia. El presupuesto del gobierno se aprieta, el dólar suele subir y empiezan las preocupaciones económicas. Y la mayoría de las veces esas palabras suenan como cosas de economistas, de políticos o de gente que sale en las noticias. Pero al final del día, la economía no es algo abstracto. Es decir, gran parte del comportamiento de la economía colombiana está ligado a algo que el país no controla directamente y eso hace que el sistema sea bastante vulnerable. Por eso el libro deja una idea importante, aunque no lo diga de forma dramática. Mientras un país dependa demasiado de vender materias primas, siempre va a ser más vulnerable a los cambios del mundo. Porque si el precio internacional baja, la economía del país también sufre. Y eso explica por qué Colombia muchas veces tiene ciclos económicos tan marcados. Años de bonanza seguidos por años de dificultades. Es parte de la estructura del modelo económico. Aquí aparece una pregunta muy importante. Si Colombia tiene recursos, población y mercado, ¿por qué no es un país industrial? ¿Por qué no exportamos tecnología, maquinaria o automóviles? ¿Por qué seguimos exportando principalmente petróleo, café o carbón como hace décadas? El libro explica que Colombia sí intentó industrializarse durante el siglo XX. Hubo crecimiento urbano, se crearon fábricas y se desarrollaron algunas industrias, pero ese proceso nunca terminó de consolidarse completamente. Nunca se convirtió en una base industrial fuerte, como ocurrió en otros países. Luego ocurrió algo que cambió mucho el panorama, la apertura económica de los años 90. Colombia decidió abrir su economía al comercio internacional. Eso significó más competencia, más productos importados y más integración con el mundo. Y aunque tuvo beneficios, también generó un problema. Muchas industrias nacionales tuvieron que competir con empresas de países que ya tenían décadas de desarrollo industrial y para muchas fábricas colombianas esa competencia fue muy difícil. La economía es tu mercado
es tu arriendo, es tu sueldo, es el precio de la gasolina y también es el futuro del país en el que vivimos. El resultado fue una especie de limbo económico. Colombia no se convirtió en una potencia tecnológica, tampoco en una gran potencia industrial, pero al mismo tiempo siguió dependiendo de exportar recursos naturales. Es decir, el país quedó en un punto intermedio. Y eso limita mucho el desarrollo económico, porque no es lo mismo vender materias primas que vender productos con valor agregado. Por ejemplo, pensemos en el café. Colombia exporta café reconocido en todo el mundo, pero una cosa es vender el grano de café como materia prima y otra muy diferente es vender una marca global de café con cadenas, productos, tecnología y valor agregado. Ahí está la gran diferencia en las economías modernas. Los países que logran desarrollarse suelen ser los que venden conocimiento, innovación y productos transformados, no solo recursos naturales. Ahora hablemos de algo que cualquier persona puede ver caminando por cualquier ciudad del país. Colombia es un país donde la gente trabaja muchísimo. Uno sale a la calle y ve vendedores, conductores, comerciantes, emprendedores, personas haciendo de todo para ganarse la vida. Aquí la gente no se queda quieta, pero el libro señala una diferencia muy importante. El problema no es solamente el desempleo. El problema principal en Colombia es la informalidad. Cuando hablamos de informalidad, nos referimos a trabajos que no tienen ciertas condiciones básicas. Personas que trabajan sin contrato formal, sin pensión, sin estabilidad, sin seguridad social completa. Y en Colombia, esto no es un fenómeno pequeño. Más de la mitad de las personas que trabajan lo hacen en el sector informal, es decir, millones de personas viven del rebusque diario, sin la seguridad que ofrecen los empleos formales. Y esto genera un problema estructural, porque cuando gran parte de la economía funciona en sectores informales o de baja productividad, los ingresos tienden a ser bajos. Por eso quiero empezar con una pregunta muy simple. ¿Tú sientes que Colombia es un país pobre? Piénsalo por un momento. Y cuando los ingresos son bajos, pasan varias cosas. La gente no puede ahorrar, no puede invertir en educación, no puede construir patrimonio. Entonces se forma un círculo difícil de romper. Baja productividad igual bajos ingresos, igual poca inversión, igual crecimiento económico limitado. Y esto lleva a una conclusión interesante. Colombia no es un país donde la gente no quiera trabajar. Al contrario, es un país lleno de personas que trabajan todos los días para sobrevivir y salir adelante. El problema es que gran parte de ese trabajo ocurre dentro de una estructura económica que no genera suficientes empleos formales, productivos y bien remunerados. Y por eso muchas personas sienten que trabajan mucho, pero el progreso llega muy lentamente. Otro tema central que plantea el libro es la desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina y muchas veces pensamos en la desigualdad solo como un problema social o moral, pero el libro plantea algo importante. La desigualdad también es un problema económico porque afecta directamente la forma en que funciona el crecimiento de un país. No es solo una cuestión de justicia, también es una cuestión de desarrollo económico. Pensemos en algo sencillo. Si la mayoría de las personas en un país tiene ingresos bajos, ¿qué pasa con la economía? La gente consume menos, no puede invertir en educación, no puede emprender con facilidad y tampoco puede construir patrimonio a largo plazo. Eso significa que el mercado interno del país se vuelve débil y una economía con un mercado interno débil suele crecer más lentamente. En muchos países desarrollados hay algo que funciona como el motor de la economía, una clase media fuerte, personas que pueden consumir, ahorrar, invertir y educar a sus hijos.
Porque es una pregunta interesante. Colombia es un país que tiene petróleo, tiene café reconocido internacionalmente, tiene oro, carbón, biodiversidad, turismo y una enorme cantidad de recursos naturales. Además, es un país con millones de personas trabajando todos los días para salir adelante. Cuando una gran parte de la población tiene estabilidad económica, el consumo interno crece, los negocios se expanden y el país se vuelve más dinámico. Pero cuando la mayoría de la población vive con ingresos limitados, ese motor pierde fuerza y eso es parte de lo que ocurre en Colombia. El libro deja una reflexión bastante incómoda. Colombia sí crece económicamente. El problema es que ese crecimiento muchas veces no se distribuye de forma equilibrada. Y cuando el crecimiento se concentra demasiado, el desarrollo se vuelve frágil. Es como inflar un globo solo de un lado. Puede crecer por un tiempo, pero tarde o temprano la presión termina generando problemas. Ahora pensemos en algo que parece repetirse en Colombia cada pocos años: las reformas tributarias. Cada nuevo gobierno llega y tarde o temprano aparece la misma frase: tenemos que hacer una reforma tributaria. Y mucha gente se pregunta lo mismo: ¿pero por qué otra vez? Porque parece que el sistema de impuestos del país siempre necesita cambiar. El libro explica que la razón principal es bastante estructural. Colombia recauda relativamente poco dinero en impuestos para el tamaño de su economía. Esto significa que el Estado colombiano tiene ingresos limitados para financiar muchas cosas: educación, salud, infraestructura, seguridad y programas sociales. Pero además existe otro factor importante. Durante muchos años, una parte relevante de los ingresos del país ha estado ligada al petróleo. Entonces, cuando el precio del petróleo es alto, el Estado respira un poco, pero cuando el precio baja, aparece un problema fiscal. Cuando los ingresos del Estado no alcanzan para cubrir el gasto público, el gobierno tiene básicamente tres opciones: subir impuestos, endeudarse o recortar gastos. Y muchas veces lo que ocurre es una combinación de las tres cosas. Por eso las reformas tributarias aparecen con tanta frecuencia. No necesariamente porque a los gobiernos les guste cambiar impuestos, sino porque la estructura fiscal del país tiene limitaciones importantes. Además, el sistema tributario enfrenta otro problema: la evasión de impuestos es alta y la informalidad económica también lo es. Y sin embargo, muchas veces existe la sensación de que la economía del país siempre está en tensión, como si Colombia tuviera potencial, pero nunca terminara de despegar completamente. Eso significa que una parte significativa de la actividad económica del país no entra completamente en el sistema tributario. Entonces, el peso de los impuestos muchas veces termina cayendo sobre un grupo más reducido de personas y empresas, y eso genera tensiones constantes dentro del sistema. Ahora hablemos de algo que en Colombia casi se vuelve un tema emocional: el dólar. Cuando el dólar sube, inmediatamente aparecen titulares en las noticias. La gente empieza a preocuparse, los analistas opinan y muchas personas sienten que algo en la economía está cambiando. Y no es casualidad. El dólar funciona casi como un termómetro de la economía colombiana, porque muestra qué tan fuerte o qué tan vulnerable está el país frente al resto del mundo. El libro explica algo importante: Colombia depende bastante de las importaciones, es decir, muchos de los productos que usamos todos los días vienen del exterior. Importamos tecnología, importamos maquinaria, importamos muchos insumos agrícolas, importamos productos industriales e incluso algunos alimentos, y todo eso se paga en dólares. Entonces ocurre algo bastante simple: si el dólar sube, importar se vuelve más caro. Y si importar se vuelve más caro, muchos productos dentro del país también suben de precio. Eso puede generar inflación, es decir, un aumento general en el costo de vida. Y por eso el dólar tiene tanto impacto en la economía colombiana. No es solo una cifra en las noticias, es algo que termina afectando directamente el bolsillo de las personas.
Todo esto muestra algo importante. Colombia está conectada con la economía global, lo que ocurre en otros países, en los mercados internacionales o en el precio de ciertas materias primas termina influyendo en la economía local. Y eso no es necesariamente algo negativo. El problema aparece cuando la economía depende demasiado de factores externos, porque entonces cualquier cambio en el mundo puede generar efectos fuertes dentro del país. Y fue precisamente por esa pregunta que me llamó la atención. Un libro llamado Economía Esencial de Colombia. Me gustó porque no es un libro que venga a señalar culpables fáciles. No es el típico análisis que dice que todo es culpa de un gobierno, de un presidente o de una ideología política. Después de analizar todos estos problemas, la dependencia de materias primas, la informalidad, la desigualdad y la fragilidad fiscal, surge una pregunta inevitable. ¿Qué tendría que cambiar para que la economía colombiana despegue realmente? El libro plantea varias ideas. La primera es diversificar la economía, es decir, que el país no dependa tanto del petróleo o de unos pocos productos de exportación. Eso implica desarrollar nuevos sectores productivos y fortalecer actividades con mayor valor agregado. Otra clave es la inversión en conocimiento. Los países que han logrado transformarse económicamente suelen tener algo en común. Invierten mucho en educación, ciencia y tecnología. Eso permite crear industrias más sofisticadas, empresas innovadoras y productos que compiten en mercados globales. El reto para Colombia es avanzar hacia una economía que no solo venda recursos naturales, sino también ideas, innovación y conocimiento. También es fundamental fortalecer el mercado interno. Eso significa reducir la informalidad laboral, crear más empleos productivos y permitir que más personas entren a la clase media. Cuando una sociedad tiene una clase media amplia, el consumo interno crece, los negocios se expanden y la economía se vuelve más dinámica. En otras palabras, el desarrollo económico no depende solo de exportar más, también depende de que la mayoría de la población pueda participar activamente en la economía. La idea de fondo es bastante clara. El reto de Colombia es pasar de ser un país que principalmente vende recursos a un país que también vende valor agregado. No solo exportar café, sino exportar marcas, experiencias y productos derivados. No solo exportar petróleo, sino desarrollar industrias energéticas modernas. Es una transformación que toma tiempo, pero que muchos países han logrado en el pasado. Después de leer este libro queda una sensación interesante. Colombia no es un país condenado al fracaso. Tiene recursos, talento humano y una enorme diversidad económica, pero también tiene un modelo económico que todavía es frágil. En lugar de eso, el libro hace algo más interesante. Intenta explicar cómo funciona realmente la estructura económica del país, es decir, cómo está armado el motor económico colombiano. Un modelo que depende mucho de factores externos, que convive con altos niveles de informalidad y que enfrenta una fuerte desigualdad. Entender esas estructuras es el primer paso para pensar en cambios reales, porque la economía no es algo lejano. La economía es lo que pagamos cada día. Es lo que ganamos, es el trabajo que tenemos, es el futuro que imaginamos como país. Así que ahora te dejo una pregunta en los comentarios. ¿Qué crees que es lo que más frena el desarrollo económico de Colombia? ¿La desigualdad, la informalidad, la dependencia del petróleo? Si te interesan este tipo de conversaciones sobre libros y sobre cómo entender mejor el país, puedes suscribirte para más videos como este y nos vemos en el próximo. Y cuando uno entiende cómo funciona el motor de un país, empieza a entender muchas cosas que antes parecían confusas. ¿Por qué a veces la economía crece rápido? ¿Por qué a veces todo se frena?